estudiantes, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la masa de un cuerpo cuando sabemos su densidad y cómo calcular también el centro de masa. Vean que de por sí la fórmula para calcular el centro de masa era xcm igual a una integral cuando se trata de una distribución continua de masa. En este caso, si tomamos por ejemplo una densidad lineal, entonces sería integrando x por la densidad, que puede ser función de x también, por dx y dividiendo entre la masa total, dividiendo entre la integral de lambda x de x, ¿verdad? Porque recuerden que esto que está aquí abajo es la masa. La masa total es igual a la integral de la densidad con respecto a la distancia. En el caso en que se trate efectivamente de una densidad lineal. Si fuera una densidad superficial, entonces habría que integrar con respecto al área. Y si fuera una densidad volumétrica, habría que integrar con respecto al volumen. Muy bien. En este ejemplo dice lo siguiente. Este es sacado del libro. Dice, una barra de 30 centímetros de longitud tiene una densidad lineal, es decir, masa por longitud, o masa entre longitud, dada por lambda como función de x igual a 50.0 más 20.0x, donde x es la distancia desde un extremo medida en metros y lambda está en gramos entre metro. A, cuál es la masa de la barra, y B, a qué distancia del extremo está su centro de masa. Aquí, a qué distancia del extremo izquierdo. Entonces, vamos a representar con un dibujo a la barra. La barra, imaginémonos que está aquí, la barra se extiende sobre el eje X, ¿verdad? Evidentemente las barras tienen que tener un grosor, entonces también tienen que tener una extensión en el eje Y y en el eje Z, ¿verdad? Pero bueno, vamos a imaginarnos que es una barra muy delgada. Entonces, la barra empieza en X igual 0 y termina en X igual a 30 centímetros, pero vamos a trabajar en unidades de metros, entonces vamos a convertir esa distancia a 0,3 metros. La densidad era 50 gramos entre metro más 20 gramos entre metro al cuadrado por x. Vean que aquí yo estoy pasando estas unidades, estoy dándole unidades a los coeficientes. Y efectivamente, este 20 tiene que tener unidades de gramo entre metro cuadrado para poder compensar con las unidades de x que son de distancia. Entonces, una barra con una densidad variable es una barra que en el extremo izquierdo tiene una densidad de 50 gramos entre metro, ¿verdad? Pero la densidad se va haciendo cada vez mayor conforme nos vamos desplazando hacia la derecha, ¿verdad? Hasta que al puro final la densidad es de hecho más grande. Incluso podemos calcular cuánto es la densidad en el extremo derecho. Sería igual a 50 más 20 por 0,3. O sea, sería 56 gramos entre metro, ¿verdad? Va creciendo ligeramente conforme nos movemos para la derecha. Es decir, si graficamos la densidad en función de x, aquí tenemos 50, aquí tenemos 56, aquí tenemos x igual 0, x igual 0,3. Entonces tendremos que producir una línea recta entre estos puntos. Vendría a ser algo así. Ok. Entonces, vamos a calcular primero la masa. La masa se puede calcular con la integral de la densidad con respecto a x. Y es una integral que tiene que ser definida, es decir, se tiene que extender a lo largo de toda la longitud de la barra. Por lo tanto,
el extremo inferior se evalúa en x igual 0 y el extremo superior en x igual a 0,3 metros. Entonces esta integral vendría a ser entonces 50 gramos entre metro más 20 gramos entre metro al cuadrado x de x, ¿verdad? Todo dentro de la integral desde 0 hasta 0,3. Por lo tanto, la masa, una vez que evaluamos la integral, sería entonces 50 gramos entre metro por x más 20 gramos entre metro al cuadrado x al cuadrado entre 2 desde 0 hasta 0,3 metros, ¿verdad? Bueno, evidentemente cualquier cantidad que se evalúe en el extremo inferior va a dar 0 porque 0 y 0 al cuadrado son iguales a 0. Entonces, esta masa es 50 gramos entre metro por 0,3 metros más 20 gramos entre metro por 0,3 metros al cuadrado entre 2, aquí al cuadrado, ¿verdad? Vean que las unidades de esta masa nos van a dar en gramos. Y a mí me da que es igual a 15,9 gramos. Entonces aquí está el valor de la masa. Ahora vamos con el valor del centro de masa. El centro de masa entonces era igual a la integral de x lambda de x entre la masa. Entonces por un lado vamos a calcular primero esta integral. Entonces la integral de x lambda como función de x tiene que ir obviamente desde x igual 0 hasta x igual 0,3 metros porque esos son los extremos de la barra. Cuando nosotros colocamos la forma explícita de la función lambda, entonces esto queda como la integral desde 0 hasta 0,3 metros de 50 gramos entre metro por x más 20 gramos entre metro al cuadrado por x al cuadrado de x. Y esto es igual a 50 gramos entre metro por x al cuadrado entre 2 más 20 gramos entre metro al cuadrado por x a la 3 entre 3 desde 0 hasta 0,3 metros. Y esto entonces es igual a 50 gramos entre metro por 0,3 metros al cuadrado entre 2 más 20 gramos entre metro al cuadrado por 0,3 metros al Q a la 3 entre 3. Vean que esta cantidad nos da en unidades de gramo por metro, o sea, gramo multiplicado por metro. Y a mí me da que es igual a momento es igual a 2,43 gramos por metro. Por lo tanto, la posición en el centro de masas es igual a 2,43 gramos por metro entre 15,9 gramos. Cancelamos gramos y nos queda entonces en unidades de metro 0,153 metros o bien 15,3 centímetros. Es decir, vean que el centro de masas se encuentra ligeramente corrido hacia la derecha del centro geométrico de la barra. Como la barra mide 30 centímetros, el centro geométrico está a los 15 centímetros. Pero el centro de masas está a los 15,3
centímetros. Entonces, en el dibujito, ¿verdad?, que hayamos hecho al principio del problema, tendríamos que ubicar el centro de masas en una posición tal que X sea 15,3 centímetros. Muy bien, perfecto. Muchas gracias.